Hola, ¿cómo están? ¿Se preguntaron alguna vez de qué se trata el acrecentamiento del impuesto a las ganancias? ¿O bien le tocó un caso en el que se hablaba y no sabían a qué se refería? Bueno, acá les dejo rápidamente en unos minutos de qué se trata y cómo acrecentar el pago para retener de la manera correcta el impuesto a las ganancias. Veamos. El acrecentamiento es una figura que me establece que cuando yo realice un pago en nombre de otra persona, yo yo tome el pago del impuesto, mejor dicho, cuando yo realice un pago a otra persona y tome a mi cargo el impuesto de esta, voy a tener que utilizar esta figura del acrecentamiento que se establece en el artículo 227 del decreto reglamentario. Y no consiste en otra cosa más que en no retener sobre la suma que estoy pagando, sino retener sobre un importe acrecentado que vamos a ver cómo se calcula. ¿Y cuál es la diferencia? Que al retener sobre un importe acrecentado estoy restando una retención más alta para llegar al neto que sería el importe que yo pagué. En eso consiste el acrecentamiento. En que yo retenga, que yo considere que lo que estoy pagando es neto de una retención que calculé sobre un importe mayor. Bien, justamente este artículo se llama pago del impuesto, o sea, no es que se llama, sino que se lo titula pago del impuesto por cuenta propia o de terceros, y establece esto que está acá, justamente que cuando se tome el pago del impuesto de otro por cuenta de uno, se va a acrecentar este importe y a su vez agrega que se puede tomar a cuenta el impuesto, ¿no es cierto? Tenemos que analizar tres cuestiones. ¿Cuándo se da esto? ¿Qué carácter tiene para las partes esta retención? Y por otro lado, ver el acrecentamiento en sí mismo. Empecemos mejor de atrás para adelante para contextualizar. La condición es que la obligación de este pagador o deudor, ¿no es cierto?, quien toma a su cargo los impuestos de este sujeto que sale, de este sujeto beneficiario, debe ser expresa o poder inferirse del contrato. Es decir, que debe manifestarse la voluntad de este deudor de pagar el impuesto en nombre del tercero, ¿no es cierto? Bien, en, un, en una situación se manifestó el fisco diciendo que si bien puede ser que no aparezca de manera expresa o que no se infiera del contrato, pero hay una operatoria similar a si se tomara el impuesto a cargo del deudor, corresponderá que este responsable de practicar la retención pruebe que no hay una situación similar a la que se tiene que dar para el acrecentamiento. Es decir, va a haber una inversión de la carga probatoria. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta, y bueno, se lo dejo claro antes de pasar a la retención, que la condición es que la persona que paga tome a su cargo el impuesto que corresponde ingresar por el tercero, o que corresponde que el tercero ingrese. Esto puede darse según la RG 830 C39. Esto va a depender de quién sea el beneficiario de la renta, sea un sujeto residente en el país o un beneficiario del exterior. Como saben, la RG 830, muchos a lo mejor la ven o la ponen en práctica, se refiere a... tiene diferentes situaciones y en general la RG 739 hablamos de esta retención de pago único y definitivo del 35%. ¿Qué carácter tienen para cada una de las partes? El beneficiario, depende de su condición frente al impuesto, va a ser un pago definitivo del mismo, ¿no es cierto? O podrá tomarlo como pago a cuenta del impuesto, ¿no es cierto? Dependiendo si es beneficiario del exterior o residente del país, respectivamente. Y por otro lado, para el que paga, esto simplemente constituye un aumento del precio del motivo por el cual está haciendo la erogación, es decir, se está pagando un servicio, esto que está pagando de más al acrecentar, siempre y cuando acrecente y pague, deposite la retención, se lo va a poder tomar como un precio mayor y con las consecuencias que tenga de acuerdo a sea bien o servicio, ¿no es cierto? Por lo tanto, la interpretación que más o menos se las dije es que lo que yo pago no es sobre lo que debe retenerse, sino
que este valor es el resultado de restar una retención, pero una retención calculada sobre un valor incrementado. Es decir, yo pago un importe, pero la ley dice, bueno, este importe lo pagas, pero para pagar este importe tuviste que haber practicado una retención, y la retención es sobre un importe mayor que vemos cómo se calcula. Es decir, el que vamos a llamar valor bruto. Por lo tanto, aplico la tasa de retención a un importe bruto que resulta de dividir el importe pagado por 1 menos la tasa. Veamos un caso de un beneficiario, de un contrato con un beneficiario exterior en el que se toman a cargo los impuestos del mismo. El deudor transfiere al beneficiario exterior 20.000 pesos como consecuencia del contrato de servicios. Consideramos que todo es de fuente argentina para evitar aplicar porcentajes y demás de fuentes, lo que corresponde a fuente extranjera, ¿no? Y bueno, la retención es de 35% por el importe bruto. Acá vemos que pagó 20.000, pero la ley me dice que tengo que acrecentar esto. ¿Y cómo lo hago? Dividido por 1 menos 0,35. Este me da el importe acrecentado, que es el que yo le digo que es el valor más grande que al restarle la retención me da el importe del pago. Bueno, espero que les haya servido para entender y seguramente vamos a estar viendo casos más complejos más adelante y más casos relacionados con el impuesto a la ganancia y otros impuestos y contabilidad. Nos estamos viendo en otro video. Chau, chau.